Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Conectador de Mundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén viendo. Ustedes ya saben que esto es un podcast, así que el podcast es para que lo vean cuando quieran. Ya saben que mi nombre es Natalie y acá, como siempre, Josué. ¿Cómo vamos? Excelente, Nata, ¿cómo estás? Bien, calentando, con nervios. Sí, no, todavía. Sí, Ya llevamos mucho sí. tiempo haciendo podcast. No. Mentiras, estamos empezando a hacer podcast Sí. y siempre los inicios son difíciles. Pero nada, estamos en esto muy contentos, la verdad, y Sí. aprendiendo muchísimo, ¿cierto? De hecho, el tema de hoy tiene mucho que ver, definitivamente. Bueno, pues entremos en materia porque nos gusta, digamos, directo. Hace poquito estábamos hablando acerca de un personaje que se llama Alex Torrenegra. Él es un gran inversor de nuestro país. Nosotros estamos en Colombia, puntualmente estamos en Medellín y nos gusta todo ese tema. Alex es un inversor. Él ha tenido empresas grandes en Silicon Valley, ha invertido, digamos, en un programa de acá que se llama Shark Tank y ha invertido en un montón de empresas. Somos así que sus fans. Sí, así que Torrenegra es un personaje, digamos, de peso. Entonces, Sí. nosotros hemos hablado Trascendental para que nosotros no solo queremos dar nuestra opinión, Ajá. sino también hablar de opiniones de personas que sí tienen, Sí, digamos, claro. relevancia Sí, ajá. por el tipo de persona que son. Bueno, resulta que Alex Torrenegra, en algún momento lo escuchábamos en una entrevista hablando que él no contrata personas necesariamente porque tengan algún cartón. Es decir, él tiene muchas inversiones, está en muchas industrias, definitivamente está en la industria de la tecnología y es un personaje tremendo en temas de tecnología, pero no se fija en el cartón a la hora de contratar. ¿Tú qué opinas de eso? Eso es complicado para las personas que han dedicado 4, 5, hasta 10 años de su vida haciendo su pregrado, después especializándose, etcétera. Es complejo que venga otra persona que quizás en el ejercicio del hacer sea bueno y termine quedándose con el puesto y no el que, entre comillas, tiene un cartón que avale que es profesional o que es especialista en esa área. A mí me parece un tema complejo, pero es de alguna forma la realidad que nos está picando ahora. Así que a eso vamos y bueno. Ok, pues, obviamente lo que dijiste, si yo y ya vamos a decir por qué estamos tocando puntualmente esta información. Si yo soy una persona que estudié 5 años en una universidad rápido, o sea, si salí rápido, si invertí 6, 7, 8 años, si invertí mucho dinero, quizá con préstamo, quizá mis papás hicieron muchísimo esfuerzo para que yo fuera a la universidad y yo tengo un cartón y me dices que tengo que tengo que competir contra otro tipo que no tiene cartón, obviamente eso me sienta muy mal y me pega muy fuerte. Y este podcast en ningún momento, digamos, está en contra de la educación formal en una universidad. No, ni nada de porque esto. nosotros venimos de ahí. Sí, no es necesariamente Sí. la opinión, pero ¿a qué voy? Que lo que tú decías es muy difícil y es una realidad dura de afrontar. Y también pasa por si de pronto uno de nuestros conectadores de mundos está escuchando y su hijo va a entrar a la universidad o no sabe qué estudiar. Todo ese tema en este momento, digamos que es un tema bastante complejo de tratar. Y yo sé que entramos un poquito a este tema porque lo que tú decías, este es un mundo que está y es un mundo que es muy probable que se está quedando y que la opinión y la acción que toma Torrenegra no es única No. digamos, en la industria o en el mercado, es de muchas personas. Y sabemos que no contrata a una persona por cartón, sino por cuál es su expertise, cuál es su experiencia, qué es lo que ha hecho, ¿cierto? Como puntualmente qué es lo que ha hecho esa persona, es por eso que lo contrata. Así que es un tema muy complejo. Y puntualmente ese no es el tema del que vamos a tratar, pero tiene muchísimo que ver. Y hoy queremos hablar un poquito acerca de la proactividad, ¿cierto? Hace poquito hablamos, bueno, en el último episodio hablamos acerca de los libros de autoayuda o de superación personal o de ese tipo de literatura, dando nuestra opinión, paradigmas. Bueno, definitivamente tienen que escuchar ese podcast. No, y aclarar porque, o sea, pareciera que estamos entrando en un tema así, como muy a la cachetada. No, está conectado con nuestra propuesta del podcast pasado, que era entrar con el tema de libros justo de autoayuda, altamente cuestionados,
que han sido trascendentales para nosotros. Así que este tema está en uno de esos libros que vamos a intentar desarrollar de la manera más, de alguna forma, vamos a tratar de condensar, aunque es complejo porque es un libro trascendental y por eso el tema de hoy puntualmente. Ya les vamos a comentar todo lo demás, pero es como para que no estemos perdidos. ¿Listo? Ok, bueno. Entonces, bajando un poquitico de revolución, porque entramos, digamos, a 1000. Sí, obviamente dijiste que hablamos un poquitico de temas acerca de un libro y de libros de autoayuda. Eso. Yo voy a ir tomándome aquí un poquitico de café. Cuéntanos un poquitico de qué iba eso, de qué fue un poquitico lo que hablamos en ese capítulo y por qué tiene que ver hoy. Habíamos hablado que como todavía no vamos a entrar al mundo de las entrevistas, pero como esto es un podcast donde nos estamos mentoreando, acompañando y estamos conectando puntos, no solo la fuente viene de un personaje que sea experto en acá. Hay mucha expertise en los libros. Así que decidimos empezar a arrancar por eso y vamos a compartirles los libros que para nosotros han sido trascendentales en ese aspecto de crecimiento personal, ¿cierto? Que han sido como nuestros mentores personales, los libros que nos han ayudado a romper tantos paradigmas, como siempre, qué pena repetirlo siempre por el nombre pues de nuestro podcast, y es conectar mundos, conectar nuevos puntos, estar abiertos y por eso el tema de hoy, que está ligado a uno de esos libros trascendentales para nosotros. Así que aquí es como el inicio de lo que prometimos en nuestro podcast pasado. Ok, bueno, entonces, como queremos conectar diferentes puntos y diferentes mundos, y vamos a pasar y vamos a hablar un poquitico de cómo esto me afecta para mi vida diaria, para las decisiones que yo debo tomar, ya sea de educación o de mi vida como tal. Hablamos de crecimiento personal. Definitivamente lo que vamos a empezar a hablar es una piedra fundamental en el crecimiento profesional. Diría yo que es el primer paso. Dijiste que hay un libro puntualmente que fue el que nos inspiró a meternos, digamos, en este camino y a explorar un poquitico todo este tema de desarrollo personal, y ese libro puntualmente creo que no lo mencionamos en el podcast pasado. No. Pero es muy famoso. Definitivamente tú sabes que para mí es un libro esencial, y es, digamos, que es el antes y el después en muchas cosas en mi vida, en mi forma de pensar. Y normalmente mencionamos mucho la palabra paradigma. Ese libro es el que, digamos, que me ayudó a pensar en términos de paradigmas. Bueno, el hecho es, ese libro se llama 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Ese libro es muy trascendental por muchas cosas. Definitivamente animamos a cualquiera que nos escuche que lo lea. Es una piedra fundamental en el crecimiento y desarrollo personal. Y el libro empieza con algo, y es la proactividad. O sea, el libro tiene 7 hábitos, de los cuales el primer hábito es ser proactivo. Y cada hábito está arraigado en un principio. Entonces yo quiero que hablemos un poquitico, como para ir entrando ya más en materia, qué son los principios. O sea, cuáles son, digamos, esos... Creo que sí, porque eso lo mencionamos también en el podcast pasado, pero quedó ahí en el aire la palabra principios, pero no llegamos a concluir nada, ¿cierto? Porque a veces queremos quizás abarcar mucho acá, hay mucho por decir, pero es complejo porque tampoco queremos como abordar demasiado tiempo. Ok, entonces, bueno, ese libro habla de el primer hábito, que es ser proactivo, y está basado en un principio que es el principio de acción-reacción, ¿cierto? Para que haya una reacción tiene que haber una acción. Eso yo sé que lo hemos escuchado muchísimas veces, pero digamos, asentándolo un poquitico más a nuestras vidas, o a qué entendemos por acción-reacción, para ir entrando hacia el primer hábito, que es ser proactivo. ¿De qué va todo esto? De acción-reacción, más o menos, ¿tú cómo lo entiendes? Yo sé que eso se entiende desde la ciencia, es una ley de la ciencia, es decir, es una ley que sí o sí existe. ¿Cómo nosotros vemos acción-reacción? O ese principio reflejado en algo de la vida diaria, siembra, cosecha. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo? Bueno, en mi caso, queriendo adentrarme más, sé que está ligado a acción-reacción, pero voy a hablar un poco más de la proactividad. Okay. De cómo lo veo y por qué no es acción-reacción. Para mí, en el sentido en que intento, ahora, no estoy diciendo que siempre he sido así, ojalá hubiese sido así, no ser una persona reactiva, que reacciona después de que ya
ya han pasado cosas y me siento abrumada y tengo que accionar puntos, sino que justo hablando de la proactividad, hace poco leí un libro que es de McManus, que se llama El genio de Jesús. Después hablaremos también de ese libro. Pero el caso es que él proponía algo que se llama la milla extra. Y yo lo tomé muy para mí, es porque él hablaba de cómo a mí me pasa, yo soy una persona algo rebelde y detesto que a veces me manden a hacer cosas. Entonces él proponía, o él decía, yo también soy así. Así que él decidió hacer algo que se llama la milla extra. Y es hacer las cosas antes. O sea, él sabe sus deberes. Pero no es para que alguien le diga. Así que decidió desde pequeño empezar a hacer antes esas cosas. Para que en el momento en que el otro debiera decirle, haz esto, pues ya no tenía cómo hacerlo. Por ejemplo, no, le pasaba, por ejemplo, con los deberes de su casa. Los sábados le tocaba, así que entonces él se levantaba más temprano, porque él sí quería tener la tarde libre. Se levantaba mucho más temprano, hacía todos sus quehaceres para cuando sus demás hermanos y su mamá se levantaran. Él ya estaba listo, así que ya no tenía solo la tarde libre, sino toda la mañana y la tarde libre. No tenían que mandarlo a hacer eso. Y no tenían que mandarlo porque porque detestaba que lo mandaran. Yo soy así, yo detesto que me manden a hacer las cosas. Así que lo tomé muy para mí y lo apropié. Y eso es quizás algo con lo que intento ir ahora. Así que, ¿cómo está ligado eso con la proactividad? Y es que creo que la proactividad es algo que yo hago antes de que haya consecuencias o cosas que ya deba solucionar, sino que yo antes pruebo quizás el problema, o antes pienso en posibilidades, o antes pienso en soluciones, las veo un poco venir y hago cosas para que eso después no me tome por sorpresa. Y eso es aplicado pues a todo en la vida, las relaciones, a todo. Así que en ese sentido eso es como mi acotación. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, yo como lo veo, el tema de acción-reacción, más allá de una ley científica que se cumple siempre, es decir, es una ley que es irrevocable, es algo que en el universo en que vivimos, como está construido, siempre se da. Entonces, Covey en el libro lo que hace es que él desarrolló 7 hábitos que según su estudio hacen que una persona sea altamente efectiva, ¿cierto? Cuando una persona es altamente efectiva significa que es muy probable que tenga una vida satisfactoria. ¿Por qué? Porque es efectiva en sus relaciones, en su economía, en su intelecto, en su carrera profesional. Es una persona que es efectiva en cada campo de su vida. Idealmente, eso es lo que plantea Covey. Entonces, en este caso, él para mostrar que cada hábito definitivamente siempre se cumple, lo basa en un principio. Y un principio es algo que siempre se cumple. Es decir, es una ley que yo no puedo romper. En este caso, digamos, ese principio de acción-reacción es algo que yo no puedo romper. Definitivamente, si yo, por ejemplo, quiero tener árbol de mangos, no puedo sembrar aguacates, porque no funciona así. Entonces, yo lo entiendo como que si es una ley que siempre se cumple, si yo quiero obtener, volviendo al ejemplo, si yo quiero obtener mangos y siembro aguacates, soy un terco, soy un tosudo y aparte de eso no voy a obtener lo que yo quiero. Entonces, en ese sentido es como que entiendo que ya, si yo quiero algo, entonces yo tengo que saber cuál es la acción que yo debo tomar para lograr ese algo. Y como estamos hablando de desarrollo personal y todo esto, el primer hábito que él desarrolla es el tema de la proactividad. Lo que tú dices es hacer algo por el simplemente, antes de que me manden, antes de que me toque hacerlo, antes de que por obligación, por las circunstancias o lo que sea me toque hacerlo, yo lo hago antes. Digamos, es adelantarse al problema. Eso hace que tú tengas una vida, digamos, no solo más eficiente, sino, digamos, más próspera, porque tú estás haciendo las cosas no reaccionando a las situaciones, sino antes de. Entonces, lo que tú decías, por ejemplo, de McManus se levantaba desde antes de que lo mandaran a arreglar su habitación y todo, porque detestaba que le dijeran arregle su habitación, si igual la iba a tener que arreglar, entonces se levantaba y lo hacía antes. No solo evitaba que lo mandaran, sino que tenía unos beneficios. Entonces, al principio empezamos hablando de Torre Negra, ¿cierto? Y esto va muy ligado, es porque este es un tema que vamos a desarrollar también en varios podcasts, porque, de nuevo, vuelvo a algo que dijimos en el podcast pasado, y es que estamos viendo en un mundo que está cambiando tan rápido,
tan rápido que nos deja mareados. O sea, digamos en términos de educación, yo empiezo a estudiar una carrera y a los 5 años resulta que esa carrera ya está medio obsoleta. Y entonces cuando yo salgo y por fin me gradúo ya está medio obsoleta. Entonces el mundo está cambiando tan rápido que parte del objetivo de este podcast es, bueno, cómo entendemos un poco el mundo en el que nos movemos. Y yo firmemente creo que si uno no es proactivo, este mundo se lo va a devorar. Es decir, uno va a sufrir consecuencias peores que antes, años atrás, si uno no era tan proactivo. Creo que ahora ser proactivo es una opción casi que es como la única opción. Si uno quiere avanzar. Es una opción a tomar, es una obligación. Sí. Y creo que por eso también hoy trajimos puntualmente ese Es que es piedra fundamental. Es decir, por ejemplo, se toma el ejemplo de una persona que quiere dejar algún vicio. Si esa persona por sí misma no quiere abandonar ese vicio, no va a poder. Entonces, siempre se cumple ese principio. Primero, debe ser proactivo y querer mejorar. Yo sé que nuestros escuchas son personas proactivas. Si están escuchando esto, definitivamente son proactivos. Nadie los mandó, no tienen que hacer esto porque alguien les dijo o porque estén recibiendo, digamos, un beneficio económico. Si alguien está viendo esto, los que nos están escuchando también, es porque quieren mejorar en sus vidas, ¿cierto? Y esa es la apuesta del Conectador de Mundos. Entonces, teniendo en cuenta que ser proactivo no es una opción y que es la única forma de mejorar, o sea, es el paso sí o sí que tienes que dar si quieres mejorar. Por eso me parece que es un tema tan trascendental y podemos hablar muchísimo acerca de este tema, pero es un paso, digamos, es el primer paso y sin ese paso no hay forma de avanzar. Entonces tocábamos con Torre Negra, ¿cierto? Y hablábamos también del libro de Covey. Una forma de verlo es, tú me decías ahorita, viendo los puntos negativos a los que yo me enfrento si no soy proactivo. Esa es una forma de entender la importancia de ser proactivo. Por ejemplo, ¿tú cómo verías los puntos negativos de no ser proactivo? Ok. Intentando pues ya aterrizar el tema, sí, hablamos de cómo es una forma muy, muy buena de empezar ya a ser proactivo. Es anotando en una libretica, por favor, hagan la tarea porque a nosotros nos ha servido mucho. No que quiero, porque eso a veces es abrumador, es que no quiero, las cosas que no quiero para mi vida. Y eso automáticamente me va a impulsar a pensar en lo que sí quiero. Porque evidentemente si lo que no quiero es hacia dónde voy, es porque estoy tomando las decisiones que no son adecuadas. Así que eso automáticamente hará que yo tenga que empezar a tomar las decisiones adecuadas. ¿Y cómo está ligado esto al principio? Acción-reacción, y es que mis resultados van a ser los que yo sí quiero, van a ser los resultados diferentes. Así que es como intentando que este tema lo podamos aplicar a la vida, que sea de uso práctico. Por favor, hagan la tarea que de verdad que les va a servir mucho. O sea, nosotros también la estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, algo negativo que tú quieras evitar en tu vida, o sea, ya entrando en temas más personales, algo que tú digas, yo no quiero estar para mi vida, y por eso solo ese impulso de que yo no quiero verme así o yo no quiero esto para mi vida, tú tomaste acción, porque yo sé que estamos hablando de proactividad y ese tema es muy complejo porque toca temas de disciplina, sí, de perseverancia, o sea, otro montón de temas que hay ahí, de habilidades que uno debe desarrollar. Pero es difícil, o sea, hablarlo es muy difícil, fácil, pero hacerlo y llevarlo a cabo en la vida es muy difícil. A mí me pasa algo particular, no pensando tanto en que no quiero, sino que me pasó algo particular en el sentido, por ejemplo, el hacer este podcast, y es que me ponía a pensar, si yo me dedico solo a cumplir los estándares de belleza, etcétera, todo esto que se mueve en el mundo de las redes, es posible que no haga muchas cosas que quiero hacer. Así que uno de mis motores... Si no soy bonito, hacer podcast... Sí, o si no soy... Se te hacía difícil, pues. Sí, o sea, tú dices, difícil, no soy tan bonita, entonces se me hace difícil. Sí, es complejo. Okay. Pero, ¿qué dije yo? Uno de las cosas que me impulsó a hacerlo es que yo no tengo nada que perder. O sea, prefiero hacer algo así, después me arrepienta, que no hacer. Entonces me di cuenta que había muchas cosas que quería hacer, pero no estaba haciendo. Y yo dije, pues, es que si no hago, es peor. Quizás de aquí a 5 años vas a decir, ay, si hubiera hecho esto. Eso no lo sé. Entonces, ante esa gran posibilidad, yo dije, ¿por qué no? Y también me puse, de alguna forma uno se
no estoy hablando de autocriticarme, sino de autoanalizarme y decir, pues es que yo no tengo nada que perder con la que tengo, las experiencias que he tenido, las cosas que no tengo nada que perder. Así que eso fue una de las cosas que hace que yo esté, por ejemplo, acá y que haya decidido tomar la decisión de O alguna sea, forma. fuiste proactiva no porque tienes un impulso de proactividad, sino porque viste el panorama negativo. Eso, si no haces esto, eso. entonces tú dices, uy, Ajá, tengo que claro. ser proactiva. Bueno, creo obviamente que una de las apuestas es, o sea, el podcast es un mecanismo en el cual nosotros nos obligamos a avanzar porque tomamos responsabilidad con nuestros oyentes, pero también no solo ellos ven nuestro avance, sino que nosotros queremos ver su avance. O sea, porque si no, simplemente aquí estamos hablando y ya, y parloteando y ellos escuchando y pues no tiene ningún efecto. El ideal es que haya un efecto tanto en nuestras vidas como en la de nuestros escuchas. Sí, a mí personalmente, una de las formas en las que yo también soy proactivo fue a partir de eso. O sea, yo veo un panorama negativo y yo digo, yo para allá no quiero ir. Puntualmente, ¿cuál es mi ejemplo? Yo te lo he dicho, yo soy músico, ¿cierto? Esa es, digamos, mi principal profesión o lo que a mí más me apasiona hacer. Por cuestiones de la vida yo tuve que alejarme de la música mucho tiempo y obviamente en este momento siempre ha estado en duda lo que tú dices. Por diferentes razones que yo me daba a mí mismo, yo no quería hacer música. Yo decía, no, ya sea por la edad o por el tema económico o yo no me veo tan cool como otras personas. Entonces creo que siempre está ese tema en contra para que no seas proactivo. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, ser proactivo es muy difícil porque tienes muchísimas fuerzas en contra. Hay otra ley de la naturaleza que es la entropía y es que todo se va desgastando, todo tiende a deteriorarse y a dañarse. Entonces, digamos, ser proactivo es accionar en contra de fuerzas que vienen, digamos, en contra para que no seas proactivo. ¿Qué fue lo que a mí me hizo moverme? Es que yo te decía, yo me veo, digamos, de aquí a 60 años, si alcanzo a llegar allá, y que obviamente pues es la idea. Y yo me veo, y si yo me miro en retrospectiva y yo digo, no fui músico, voy a ser un viejo gruñón. Porque yo cómo le voy a decir o a mis hijos o a otras personas, luchen por sus sueños, hagan lo que les gusta en la vida si yo mismo no tuve el coraje de hacerlo. Entonces, viéndome en ese panorama, yo dije, no, yo tengo que hacer. Yo no tengo opción en el tema musical. Yo tengo que hacerlo, tengo que ir a tocar, tengo que moverme, no tengo otra opción. Este es mi único camino. Y también viene lo que tú decías, no tengo nada que perder. Entonces, esa es una de las razones por las que me han llevado a ser proactivo. Pero vamos a acercarnos al final. Yo quiero que quede un poquito claro cuál es el gran contra o digamos la gran afectación si no somos proactivos. O sea, yo al principio dije que creo que si una persona no es proactiva va a sufrir mucho en el mundo cada vez que viene porque es un mundo muy competitivo, o sea, es un mundo cada vez más complejo que solo vamos a hablar. Es complejo y más en eras del conocimiento, de tanto conocimiento. Ahora leíamos que en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay en una universidad, por ejemplo, ya más de 10,000 estudiantes hacen sus carreras virtualmente. Hasta para eso se necesita ser muy proactivo porque es difícil, uno necesita todavía alguien que lo mande, que la tarea, que Cierto. me diga qué hacer, porque muchas veces estamos perdidos y es que no sabemos de verdad qué hacer y necesitamos quien nos diga qué hacer. Entonces el punto de inflexión acá o a lo que vamos es que en el mundo en el que estamos ahora no es una opción no ser proactivo. Tenemos que ser proactivos porque el mundo está avanzando muy rápido. Las nuevas olas de conocimiento, los nuevos trabajos, todo, que si nos empezamos a quedar o a relegar o a aferrarnos como a la tradición, es posible que eso nos atropelle y fuertemente. Y no es que estemos aquí siendo apocalípticos ni nada, sino que es más como una invitación a verlo desde lo positivo, porque lo mismo hemos hecho nosotros. Queremos es como siempre, y qué pena ser tan reiterativos, pero es intentar cambiar un poco el chip y la mentalidad para abrirnos a las otras opciones que tenemos. Y es más porque nosotros también estamos en ese proceso y queremos que estemos acompañados para que no nos coja por sorpresa esta nueva ola que viene. Incluso pues más adelante hablaremos de la inteligencia artificial. Así que creo que es eso, es que no es una opción ya, creo que es una obligación.
Y creo que también pues trae muchas cosas positivas, porque cuando uno decide hacer cosas a veces sin que otra persona tenga que, trae sus satisfacciones. Sí, trae muchas satisfacciones. Pues, a ver, obviamente sobre el tema nos podemos quedar horas y horas hablando. Hay muchísima tela que cortar y mucha profundidad hacia la cual navegar. Pero bueno, para que vamos cerrando esta conversación, volvemos un poquito al tema del libro, ¿cierto? En el podcast pasado hablamos, creo que es importante escucharlo porque hablamos un poquitico acerca de cosas básicas para esto. Y hablamos un poco acerca de los libros de autoayuda, de para qué sirven. Y creo que cuando uno toma un libro de autoayuda, normalmente, si uno sabe que es de autoayuda, es porque está buscando ayuda. Es decir, ya está siendo proactivo, ya está buscando algo. Esa es una forma excelente de empezar, digamos, en términos de proactividad. Hay algo que plantea Covey y es en el libro de los 7 hábitos, y es que el primer hábito es que yo debo ser proactivo y decidir que quiero cambiar o que quiero algo. Y si lo que yo te decía al principio, cualquiera que nos esté escuchando es una persona proactiva, quiere aprender más sobre la vida, sobre cómo conectar diferentes conocimientos. Hago un pequeño paréntesis, es que creo que el paradigma habitual sobre el conocimiento es que es muy enfocado hacia algo. Es decir, pareciera que si uno estudia tecnología, ese es su universo, o el que estudia finanzas, pareciera que solo ve el mundo desde un punto de vista financiero, y digamos un líder religioso pareciera que todo el mundo lo lee solo a través del filtro de la religión, y en realidad el conocimiento no funciona así. El conocimiento es una cuestión que está siempre conectada. Entonces, en ese sentido, yo sé que quienes nos escuchan son personas que tienen una mentalidad abierta o están en un proceso de abrir su mentalidad a conocer diferentes temas, igual que nosotros, que queremos saber un montón de temas y de aspectos y obviamente cómo eso nos aplica en nuestra vida para tener una vida mejor y avanzar. Entonces, algo que era lo que decía Covey, a lo que iba, es que una vez ya usted sabe qué es lo que no quiere en su vida, es más fácil, lo que tú decías, anoten, que nosotros lo estamos haciendo, anotar qué es lo que no quiero, porque ahí es más fácil definir qué es lo que sí quiero. Y una vez que yo sé qué es lo que sí quiero, una de las formas principales para adquirir conocimiento acerca de algo que yo quiero, un ejemplo, yo quiero tener una mejor vida financiera, pues ya tengo algo, ya empecé por definir qué es lo que quiero, y simplemente tengo que dar un siguiente paso, y es que si ya soy proactivo y ya sé qué es lo que quiero, entonces lo que tengo que hacer es informarme. Entonces, en este caso, debo informarme acerca de temas financieros, de cómo funcionan las finanzas puntualmente para el objetivo que yo tengo, y en ese sentido mi proactividad es la que me va a llevar a avanzar en ese aspecto, y en la vida en general o en otros aspectos. Entonces, como es una piedra básica la de ser proactivo, es un tema que yo sé que vamos a hablar muchísimo en algún momento. O sea, siempre está por ahí saltando porque es la base de todo. Y pues nada, si yo quiero, digamos, puntualmente lo que tú decías, una mejor calidad de vida en un aspecto, pues entonces empezar a investigar sobre eso. Para ir cerrando, yo creo que es bueno investigar sobre proactividad. Obviamente coger el libro de Covey y leerlo, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es totalmente recomendado, y leer más o aprender sobre proactividad. ¿Cómo yo puedo ser más proactivo? ¿Cómo puedo desarrollar mejor esa habilidad? Porque lo que tú decías, o sea, es vital para el mundo en el que estamos navegando. Entonces, ese es uno de los objetivos del programa de hoy, ¿cierto? Como cambiar un poco ese paradigma. También estamos cambiándolo en nosotros. No sé si tú quieras agregar algo más. No, que sé que no es fácil. Pues estábamos intentando repensar cómo hacer un podcast hablando de proactividad sin entrar en lo de siempre, en lo que se ha dicho muchas veces y se ha replanteado. Y créanme que descubrimos que es difícil, es muy difícil, pero así por lo difícil que es porque es un tema coyuntural. Es decir, es esencial para cualquier proceso. Y sé que no es fácil, pero no es solo una decisión, es una pequeña decisión, un pequeño movimiento en mi día a día, que lo puedo destinar
1 hora, media hora, yo qué sé, 15 minutos. Solo ya estar escuchando este podcast sí, ya se está restringiendo solo tiempo. un pequeño movimiento a la tuerca y ya, es solo eso. O sea, por lo menos hagan la tarea de la hojita y nos cuentan cómo les fue o qué descubrieron, porque cuando a veces uno cree que uno sabe para dónde va. Y justo cuando hace ese tipo de cosas o lo intenta, es cuando uno se da cuenta que uno está perdido. Total. Así que simplemente la invitación a que hagan ese pequeño movimiento y nos cuenten cómo les fue con eso, qué descubrieron, si reafirmaron que van muy bien, que van por un buen camino o que definitivamente están re perdidos y que tenemos que seguir acá en el proceso acompañándolos. Así que eso es más que todo la invitación. Pues nada, creo que podemos ir finalizando. Es un tema que da para hablar muchísimo, sí, pero fue complejo abordar. De hecho, pues hay tanta cosa por decir que a veces es difícil pues que seamos claros. Pero bueno, cuéntenos, díganos cómo se sintieron, qué preguntas tienen, qué acotaciones hay para hacer, sí. Todo para eso estamos. También si están en contra o qué concepto tienen de cómo han visto la proactividad en su vida, o si creen que realmente el mundo no necesita o no está obligado ahora a ser proactivo. Y ya, es básicamente eso. Un saludo, muchas gracias por acompañarnos, por vernos. Esperamos vernos en el próximo podcast y ustedes ya saben, este es el Conectador de Mundos. Bueno, obviamente suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo, estamos empezando, así que si nos están viendo, si ya ha pasado mucho tiempo, pues están viendo cómo fue que iniciamos, y si nos están viendo en este momento, pues están empezando con nosotros y agradecemos muchísimo lo que decían hasta comentarios, que nos conversen, porque queremos interactuar, obviamente que se suscriban, eso nos ayuda muchísimo y vamos a estar muy pendientes porque queremos avanzar juntos. Y pues nada, de nuevo, felicitaciones a quien está invirtiendo tiempo en esto. Y muchas gracias por acompañarnos también y espero vernos. Bueno, chao. Bye.